Instituto Federal do Acre, IFAC, curso técnico em rede de computadores, turma terceiro ano, professor José Elisiário de Moura, asignatura Língua Espanhola, carga horária 60 horas. Horarios de las clases, el día jueves, 7 de la mañana a las 8:40, día viernes de las 14:20 a las 16 y sábado de 10:40 a las 12:20. Plan de clase 18, hoy día 7 de octubre de 2021, unidad 4, enseñanza y globalización. Vamos a hacer un repaso de contenidos para la evaluación del segundo bimestre. Dejo una postila, un cadernillo en el SIGA A para que todos lean, pero todos tienen que leer las apostilas de este bimestre para hacer la evaluación. Aquí, día 27 de agosto, hemos estudiado concepto de lenguaje y comunicación, elementos del lenguaje, los artículos definidos, indefinidos, las contracciones del, al, la gramática, hemos estudiado adjetivos y como ejemplos hemos mostrado los emógenes, las emociones, numerales ordinales de 21º al 100º en español. El día 3 de septiembre hemos estudiado género textual poema, un fragmento del poema Desvelada de Gabriela Mistral. Hemos estudiado sustantivos, concepto y género masculino, femenino, palabras terminadas en A, J, E, son palabras masculinas, y palabras terminadas en umbre son palabras femeninas. Hemos estudiado los nombres de las frutas y verduras en español, los numerales cardinales de 31 al 100 que se escriben separados. El día 10 de septiembre hemos estudiado el género textual letra de música, la canción Otro día en el paraíso de Phil Collins, recurso de lenguaje e ironía, preposiciones, locuciones adverbiales con el uso de preposiciones y los grados de familia. Ahí aplicamos la primera actividad evaluativa del segundo bimestre. El día 17 de septiembre hemos estudiado género textual, campaña publicitaria, el empleo de muy, mucho, muchos, muchas en español, muy se utiliza antes de adjetivos y adverbios y mucho antes de sustantivos y después de verbos. Las profesiones en español. El día 24 de septiembre hemos estudiado el género textual, letra de música con la canción Para Todos de Chico Buarque. El tema tratado es la diversidad étnica y la formación industrial de São Paulo. Adjetivos patrios, la formación de gentílicos, nacionalidades, descripción física y psicológica. Día 25 de septiembre hemos estudiado el género textual cómic o historieta, también llamada las tiras de Mafalda. La gramática hemos estudiado el verbo gustar en español. Hemos aplicado la segunda evaluación, o sea, actividad evaluativa 2 del segundo bimestre, que está en el SIGA A. De 1 de octubre hemos trabajado un texto sobre globalización y bloques económicos, principalmente el Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Hemos estudiado también la ciudad,
establecimientos comerciales, localización. El día 2 de octubre hemos estudiado el género discursivo, entrevista, pronombres posesivos. Y hoy vamos a hacer la revisión para la evaluación. Aquí para revisar, traigo para ustedes los elementos de la comunicación. El principal aquí emisor, el receptor, ¿no? El código, que es la lengua, el mensaje transmitida, el canal, puede ser un canal vía escrita o vía ondas sonoras, y el referente, que es el contenido principal del mensaje. Lenguaje, aquella capacidad que tiene todo individuo de construir y dar significado al mundo. Y es a través de este fenómeno que el hombre no solo construye mensajes y se comunica con los otros, sino que significa el mundo y lo colma de sentido, lo llena de sentido el mundo. Lengua, ¿qué es la lengua? Sistema complejo de signos o gestos que siguen una serie de reglas estructurales y gramaticales propias. Lengua, ¿no? Es el código, ¿no? Es código de comunicación. Los artículos y contracciones, los artículos definidos, el, la, los, las, contracciones, al, que significa ao em português, del, que significa do em português, né? Ejemplo, voy al cine, vengo del teatro, y los artículos indefinidos son un, una, unos, unas. Los adjetivos, que son cualidades y características dadas a los sustantivos. Aquí, ejemplo, feliz, triste, gracioso, enamorado, serio, cansado, preocupado, nervioso, pensativo, enfadado, enfermo, avergonzado, sorprendido, asustado, orgulloso, emocionado. Aquí un ejemplo: María está feliz, Pedro está triste, Pepe es gracioso, Víctor está enamorado. Son masculinos los sustantivos terminados en AJE: aprendizaje, viaje, pedaje, ¿no? Pedaje, peaje, coraje, y terminado en hambre también. Alambre, todos son masculinos. En portugués los nombres o sustantivos son terminados en agem, son femeninos. A folhagem, a aprendizagem, a maquiagem. Y cuando traducimos al español se tornan masculinos. El hambre, el alambre, el calambre. Son femeninos los sustantivos terminados en umbre. La cumbre, é o cume da montanha, la costumbre, o costume, la certidumbre, a certeza, la herrumbre, la podredumbre, la muchedumbre, que é a multidão, la legumbre. Lengua y comunicación, elementos del lenguaje. Aquí, para reforzar, contexto es lo que está tentando transmitir el mensaje, lenguaje, transmisor, destinatario, y tipos de lenguaje: lenguaje verbal y lenguaje no verbal o mixto, donde hay textos escritos y también imágenes. Recursos de lenguaje, ou seja, figuras de linguagem em português, né? Figuras de lenguaje. Comparación, relación explícita entre un término real y un imaginario de cualidades analógicas, o sea, parecidas. Esta comparación está marcada típicamente por medio de
del término como, comparación. Las palabras brillan como piedras de colores. O sea, si hay esta palabra como, esa conjunción como, ya sabemos que es una comparación. La metáfora, bien parecida con la comparación, ¿no? Identificación de un término real con uno imaginario, porque entre ellos existe una semejanza. Ejemplo, las palabras son espumas, hilo, metal, rocío, aquele sereno, rocío sereno. Então, aqui não há a palavra como, mas há diretamente, se as palavras são espumas, são fios, são metal, são rocio. Então, está fazendo a comparação, mas não está utilizando como. Então, isso constitui uma metáfora. Personificação, asignação de características humanas a algo que não lo é. Então, quando se dá uma característica humana a um ser que não é humano, que são as palavras as que cantam, as que subem e baixam. Então, as palavras não podem cantar e nem podem subir e baixar. Isso é uma atitude do ser humano. Então, por isso se chama personificação. Otro ejemplo de metáfora, eres un sol, comparación, eres como un sol, hipérbole. La hipérbole es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Ejemplo, lloré ríos de lágrimas, yo ríos por mis ojos. Eso es un exagero. Gasté millones en juguetes para mis niños. Ejemplos de casos de metonímias. Metonímias puede ser la causa en lugar del efecto. Por ejemplo, Franz Kafka no es muy leído, então não é Franz Kafka, ou seja, é a obra dele, o livro dele que não é muito lido. El efecto por la causa. Las manos calosas ennoblecen al hombre. Entonces, una parte por el todo aquí. Las manos hace parte del hombre. El continente por el contenido. Bolivia tiene que resolver muchos problemas. No es Bolivia en sí, más la población. El signo en lugar de la cosa significada. La cruz enseñó la fraternidad. No es la cruz, es simbólicamente la religión. Lo físico por lo moral. El puño no vence al cerebro. Então, o físico, o punho, mas seria aqui o punho seria a parte física, o físico pelo moral, o cérebro, né? A atitude. Então, seria aqui que a força física não vence a força intelectual. Não confundir ironia e sarcasmo. Ironia é uma expressão que dá a entender algo contrário ou diferente de lo que se dice generalmente como burla disimulada. Y sarcasmo es una burla sangrienta, ironía mordaz directamente y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Ejemplo aquí de ironía. Un amigo cocina para sus dos amigas y al final les pregunta, ¿les gustó la comida? Ambas dejaron el plato a la mitad, señal de que la comida no fue muy de su agrado. La ironía aquí, sí, estuvo riquísimo, es una ironía. Y sarcasmo aquí, sí, estuvo rico. Ponme lo que sobró para mis chanchos, ou seja, meus porcos, necessitam deleitar-se de tu gran sazón, de seu tempero, né? Então, aqui é um sarcasmo. Las preposiciones, que es la preposición, es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio
punto de partida, motivo, etc. Preposiciones, características, nexo, enlazan, palabras, sintagmas, clases de preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Locuciones adverbiales acerca de, encima de, junto a, debajo de acuerdo con. Y el género textual, campaña publicitaria, según la Real Academy de Lengua Española, se entiende como campaña al conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado o al periodo de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas. Aquí un ejemplo de campaña publicitária Criança Esperança, né? A escola é a única chance de uma vida melhor. Vamos unir nossas esperanças? Aqui diz, educação é a nossa esperança. Resista, não desista de la educación. Funciones del lenguaje, la función emotiva, que consiste, ¿no?, en expresar emociones, sensaciones, estados físicos, factor dominante, el emisor, ¿no? Generalmente aparece en primera persona la oración, yo, ¿no?, o nosotros. Ejemplos, me duele el estómago, aquí, me, primera persona. La función conativa sirve para incitar o influir a otro para que haga algo. La énfasis da sobre el receptor, ¿no? Ahora corre, aquí, verboso imperativo indica orden, pedido. Función poética sirve para alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Se presenta como todo en textos literarios y publicitarios. Énfasis en el mensaje. Es única, grande e maestra. Então, dá ênfase na mensagem, né? Como está escrita a mensagem. Función referencial sirve para representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos y ideas. Contexto temáticos, el referente está en foco. La población chilena supera los 15 millones de habitantes. Entonces, que está en foco es la información. Función metalingüística sirve para referirse al código mismo, ¿no? Una función que habla del propio código, de la propia lengua. Eso significa altruismo. Entonces está explicando, está preguntando sobre un término de la propia lengua. La propia lengua, ¿no? Función fática. Abrir, cerrar y mantener, verificando si se dan las condiciones, la comunicación. Entonces es un teste de la comunicación para testar el canal. Aquí estoy preguntando, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están mirando la tele? Entonces aquí es para testar el canal. Aquí, ¿aló? ¿Me escuchas? Muy, mucho. ¿Cómo utilizar muy, mucho? Muy utilizamos antes de adjetivos y antes de adverbios. Toledo es muy bonito. Tan bonito es un adjetivo, utilizamos muy antes. Hablas muy bien español, adverbio. Y muchos, utilizamos antes de sustantivos. Mucho, muchos. Tengo muchos amigos en Madrid. Hay mucha gente. Los profesores de español trabajan mucho, los estudiantes estudian mucho, ¿no? Pero hay una regla que dice que
Antes de 4 adverbios y 4 adjetivos, utilizamos mucho, aquí o mucho antes de 4 adverbios, que son antes, después, más, menos. Utilizamos mucho antes de 4 adjetivos. Mejor, decimos mucho mejor, mucho peor, mucho menor, mucho mayor. Ejemplo, hoy escribo mucho mejor que antes. Pablo llegó mucho después de Marcos en la escuela. Aquí una actividad que he propuesto a ustedes, ¿no? Sobre esta imagen de Tarsila de Amaral y el texto, ¿no? Hacer un análisis sobre el texto para todos, ¿no? De la canción de Chico Buarque, que es un cómic, una historieta, ¿eh? Es una serie de dibujos que constituyen un relato con texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. Entonces, la historieta o cómic o tirinhas em português, a texto e imagens, né? O verbo gustar, né, que se utiliza, se conjuga, ¿no? Me gusta estar sola, el verbo gustar, só hay gusta o gustan. A mí me gustan cuando hay el sujeto de la oración pospuesto al verbo, es cuando está en plural, entonces queda gusta, me gustan. Como me gustan los animales, hay que fijar lo que viene después del verbo. Si el verbo está en infinitivo, entonces te gusta, gusta. Sí, me gusta mucho. ¿A ti te gustan los dulces? No, no me gustan. A él le gustan cantar. A usted le gustan los videojuegos. Entonces, gustan porque aquí después del verbo está el sujeto en plural. Los bloques económicos, ¿no? Que fueron creados después de la Segunda Guerra. Surgen bloques económicos para fortalecer la economía de los países. Y aquí finalizamos nuestra clase de hoy.